Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con el módulo 3, que tiene que ver respecto a la carrera funcionaria. ¿Sí? Algunos tópicos que vamos a revisar en este módulo es cómo opera la carrera funcionaria, la experiencia, tipos de contrato, dotación, remuneración plazo fijo, asimilación, qué es remuneración, cambios de nivel. Vamos a examinar estos tópicos. En todo caso, vamos a ir profundizando en los demás módulos si encontramos, ¿no es cierto?, que algún tema en particular no ha sido, ¿no es cierto?, tratado de manera más profunda. Así que, por supuesto, en los demás tópicos, cada uno y los demás módulos, vamos a tratar, ¿no es cierto?, en profundidad cada tema. Por lo tanto, vamos a compartir pantalla para trabajar con nuestra presentación PowerPoint y continuar entonces con el tratamiento de los temas y en especial en este día con este módulo entonces número 3. Estamos en nuestro curso de actualización Ley 19.378 entonces. Vamos a este módulo 3 que tiene que ver entonces con la carrera funcionaria y con los temas también que he señalado. ¿Cuáles son los aspectos constitutivos de la carrera funcionaria? Aspectos constitutivos de la carrera funcionaria. En este sentido vamos a ir tratando la propia ley, ¿sí? Todo lo que vamos a ir estudiando y lo que vamos a ir analizando de ahora en más está precisamente contenido en la ley. Así que yo les voy a solicitar, por favor, que tengan a la vista la ley, de tal manera que vayamos trabajando con ella, ¿sí? Aquellos elementos importantes, les sugeriría que los puedan destacar, los puedan marcar, de tal manera de que eso ayuda a la memorización, ayuda también a la comprensión. Cada uno de nosotros tiene diferentes formas de aprendizaje, diferentes estrategias, técnicas de estudio, y una de las maneras que a mí me es más útil para poder estudiar o explicar algo es precisamente a través de destacar, subrayar, etc. ¿Sí? Así que tengamos, por tanto, la ley a la vista y de esa manera vamos estudiando juntos las disposiciones legales. Y para desentrañar este tema de la carrera funcionaria, entonces vamos a ceñirnos al artículo 31, el cual señala lo siguiente. Vamos a ir interpretando la ley y cada artículo de la ley con las palabras fundamentales, palabras claves, aquellos elementos que son centrales. ¿Sí? Artículo 31. Vamos al artículo 31 entonces de la ley. La carrera funcionaria deberá garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso y el acceso a la capacitación, la objetividad en las calificaciones y la estabilidad en el empleo. Reconocer la experiencia, el perfeccionamiento y el mérito funcionario en conformidad con las normas de este estatuto. Entonces, una vez que hemos leído el artículo, ahora vamos a ir examinando los elementos claves o los conceptos claves del articulado. ¿Sí? Y acá tenemos un imperativo que contiene este artículo respecto del deberá. Esta palabra deberá es un imperativo, es una obligación, ¿sí? No es una sugerencia, sino que el legislador acá establece una obligación. Y dice la carrera funcionaria deberá, un deber, una imposición, una obligación de. Deberá, ¿qué cosa? Garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso. Igualdad de oportunidades para el ingreso, en primer lugar. ¿El ingreso a qué? El ingreso al servicio, por supuesto. Y esta igualdad de oportunidades también tiene una serie de requisitos, elementos, que permiten, a través, ¿no es cierto?, de concursos, por ejemplo, que los postulantes puedan oponer, ¿no es cierto?, su postulación,
Y hay una comisión también que tendrá que examinar los antecedentes. Y eso habla, ¿no es cierto?, respecto de esta igualdad de oportunidades. Porque los requisitos para el ingreso a la atención, evidentemente, o a la APS en general, evidentemente de que necesita ciertos requisitos, se necesitan ciertos elementos que son comunes y conocidos por todos. Ese es el punto. Son conocidos por todos. ¿A través de qué? A través de bases. Las bases establecen los requisitos del concurso y del requisito que se quiere de los postulantes. Entonces, a eso alude esto de igualdad de oportunidades, ya que evidentemente esos requisitos, quienes lo cumplen, pueden entonces postular o ingresar a esta carrera funcionaria en igualdad de condiciones o de oportunidades, ¿sí? También esta carrera funcionaria debe garantizar el acceso a la capacitación. Nótese que esto es muy importante. La capacitación implica eh, renovar los conocimientos, implica la actualización de conocimientos, ¿sí? El aprendizaje de nuevos conocimientos o perfeccionar los conocimientos ya adquiridos. Ese es el sentido de la capacitación. Por lo tanto, la carrera funcionaria también debe permitir no ser, ¿no es cierto?, un obstáculo, sino al contrario, ser una oportunidad para que los funcionarios puedan entonces acceder a cursos, perfeccionamientos dentro, ¿no es cierto?, del servicio o de la atención. Pero por lo tanto deben estar siempre las oportunidades disponibles para que los funcionarios entonces puedan capacitarse, ¿sí? Ahora, la objetividad de las calificaciones. Las calificaciones tienen que tener parámetros objetivos, esto es, parámetros que sean medibles, parámetros que estén sujetos a medición, una medición que sea, ¿no es cierto?, numérica, con valores, con grados, los cuales pueden ser analizados, ¿no es cierto?, estudiados, y que haya una suma respecto de ello. Y de manera objetiva, ¿sí? No subjetiva, sino objetiva, a través de parámetros, a través de una medición de calificaciones, números en definitiva, ¿sí? Y que pueden ser entonces medibles, cuantificables. Y por lo tanto el funcionario va a saber a ciencia cierta, ¿no es cierto?, cuál es su calificación, una nota. Como así, ¿no es cierto?, ustedes también serán, ¿no es cierto?, evaluados en el curso. Bueno, de esta manera también entonces los funcionarios son calificados de manera objetiva, a través de parámetros entonces y de manera cuantificable, ¿sí? La estabilidad en el empleo. Bueno, también, esto dice relación con que si tenemos personal, ¿no es cierto?, indefinido, evidentemente de que ese personal se mantendrá en su empleo de manera indefinida, de manera estable, y no va, ¿no es cierto?, ese funcionario a tener temor o duda respecto precisamente de cuál va a ser el periodo en que va a trabajar, sino que al contrario, aquellos que ingresan por concurso público, ¿cierto?, serán funcionarios con calidad, ¿no es cierto?, indefinida, y por lo tanto gozarán de esta estabilidad en el empleo, permanencia en el empleo, sin perjuicio de las causales, la verdad, de cesación del cargo, pero son causales que están establecidas en el propio estatuto y que son taxativas, son aquellas que señala el estatuto y no otras, ¿sí? Entonces, si el funcionario no incurre en alguna de esas causales, por lo tanto, puede tener plena certidumbre de que continuará en sus funciones. También la carrera funcionaria tiene el imperativo de reconocer la experiencia, ¿a través de qué? A través, ¿no es cierto?, de la medición de los bienios, ¿sí? Experiencia, antigüedad, en el desarrollo de sus funciones. Además, el perfeccionamiento, que tiene que ver, ¿no es cierto?, también, o tiene relación con esto de la capacitación. Perfeccionamiento apunta a eso, a un mejor desempeño de las funciones. El mérito funcionario. También el estatuto, ¿no es cierto?, contempla la posibilidad de anotaciones de mérito. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, aquellas cosas en las que se ha destacado el funcionario, ¿sí? Tiene que ver con aquellos elementos que resaltan algo positivo del funcionario. En conformidad
con las normas, ¿no es cierto?, de este estatuto. Por supuesto que sí. El artículo 32 nos señala de que el ingreso a la carrera funcionaria se va a materializar a través de un contrato indefinido. Todo funcionario entonces que va a ingresar a la carrera funcionaria debe tener previamente, ¿no es cierto?, un contrato de carácter indefinido. Y para lograr tener un contrato de esta naturaleza, un contrato indefinido, tiene que mediar un concurso público de antecedentes, ¿sí? Con los avisos, ¿verdad?, en la prensa, etcétera, atendida la calidad del cargo o atendida, ¿no es cierto?, la entidad del cargo, si se trata de director o funcionario, etcétera. Pero tiene que haber un concurso público antecedente con las publicaciones, ¿no es cierto?, que sean necesarias. Y estas bases, ¿no es cierto?, del concurso van a ser aprobadas por el Consejo Municipal y será convocado, ¿no es cierto?, este concurso por el alcalde respectivo. Pero debe tener, ¿no es cierto?, las bases deben ser visadas por el Consejo entonces municipal. El artículo 33 señala los requisitos que deben reunir aquellos, ¿no es cierto?, funcionarios que postulan para ser director de establecimiento, ¿no es cierto?, de APS, de la Atención Primaria de Salud Municipal. Y para ser director, el estatuto señala que se deberá estar en posesión de un título, por supuesto, profesional, que corresponda a cualquiera, ¿no es cierto?, de las siguientes profesiones. También acá, esta es una norma taxativa. Son las profesiones que señala la ley y no otras, ¿sí? Tenemos tres categorías. Tres categorías. La primera, respecto de los médicos cirujanos, farmacéuticos, químicos farmacéuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas. Letra B, asistentes sociales, enfermeras, kinesiólogos, matronas, nutricionistas, tecnólogos médicos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos. Y por último, otros profesionales con formación en el área de salud pública debidamente acreditada. Estas son entonces las tres categorías de profesiones por las cuales, ¿no es cierto?, se puede postular para aspirar a ser director de, ¿no es cierto?, un APS. Y el nombramiento de director del establecimiento de atención primaria de salud municipal, ¿cuál será su duración en el cargo? El estatuto señala que su duración será de 3 años. 3 años. Y con la debida antelación se llamará concurso público de antecedentes, pudiendo postular el director que termina su periodo. O sea, perfectamente podría, ¿no es cierto?, ser reelegido el director que ya está culminando su periodo. Pero básicamente, ¿no es cierto?, son 3 años la duración en el cargo por parte del director. Ahora, ¿qué se entiende a la luz de este estatuto o en los términos de este estatuto? ¿Qué se entiende por carrera funcionaria? Y para los efectos de este estatuto, del presente estatuto, se entenderá por carrera funcionaria el conjunto de disposiciones y principios que regulan la promoción, la mantención y el desarrollo de cada funcionario en su respectiva categoría. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por carrera funcionaria? A la luz de este estatuto, el conjunto de disposiciones y principios que regulan la promoción. Bueno, promoción en el sentido, ¿no es cierto?, de avance, ¿sí? En el sentido de que ese profesional o funcionario va creciendo en diversos aspectos, ¿sí? Y puede ir, ¿no es cierto?, escalando precisamente en grados, etc. La mantención, bueno, era lo que señalábamos delante, ¿no es cierto?, que el funcionario tiene estabilidad en el empleo, ¿sí? Y sobre todo aquellos que están de manera indefinida y que fueron contratados previo concurso público. Y el desarrollo de cada funcionario en su respectiva categoría. El desarrollo. Y este desarrollo es acorde con
las actividades, ¿no es cierto?, de capacitación, de perfeccionamiento, etcétera, donde los funcionarios van creciendo profesionalmente en sus conocimientos y se van perfeccionando. Y sabemos que lo que dice relación con la salud es precisamente un área muy sensible en cuanto a esto del perfeccionamiento, de actualización de conocimiento. Y lo pudimos ver, ¿no es cierto?, ya hace más de 2 años que estamos inmersos en esta pandemia y que esto ha llevado precisamente al conocimiento de este virus, al conocimiento de esta enfermedad y de tantas otras, y que claramente, ¿no es cierto?, era desconocida y que por supuesto ha llevado, ¿no es cierto?, a un estudio renovado respecto de la materia. Entonces, sin lugar a dudas que los funcionarios de la salud son uno de los funcionarios que requieren de mayor perfeccionamiento, o la naturaleza de sus funciones son las que requieren un mayor perfeccionamiento y capacitaciones constantes, porque la salud claramente y las enfermedades, ¿no es cierto?, van también evolucionando, cambiando, mutando, y es necesario entonces estar al día en esos conocimientos. Algunos conceptos claves que yo considero que están aquí en el artículo 38 del estatuto y que dicen relación precisamente con la aplicación de la carrera funcionaria, ¿sí? Entonces, vamos a examinar algunos conceptos claves que están acá contenidos en el artículo 38. Primero, respecto al concepto de experiencia, ¿sí? Lo señalábamos al inicio, ¿no es cierto?, esto que tiene que ver con los bienios. El estatuto dice que el desempeño de labores en el sector, o sea, ¿qué es la experiencia? Desempeño de labores. En el APS, en este caso, será medido en bienios. Bienios. La ley dice, el reglamento de esta ley establecerá el procedimiento para reconocer los años de servicios efectivos en establecimientos públicos, municipales o corporaciones de salud municipal. Dicho reconocimiento se efectuará en base a la documentación laboral y previsional que permita acreditar los años que cada solicitante pida que se le reconozcan como servidos. Pero todos esos años, todo ese periodo, será considerado a través de los bienios. Esa va a ser, ¿no es cierto?, la escala de medición se va a determinar a través de un bienio, ¿sí? B, respecto a la capacitación, el perfeccionamiento técnico profesional del funcionario a través de cursos o estadías programados y aprobados en la forma señalada por esta ley y su reglamento. Entonces, la capacitación tiene que ver con el perfeccionamiento técnico. Perfeccionamiento, perfeccionarse, adquirir nuevas destrezas, nuevos conocimientos. Y este es un perfeccionamiento técnico profesional. Y esto se va a materializar a través de cursos o estadías programadas. Cursos, como, ¿no es cierto?, estamos en este instante en este curso, precisamente. Es parte del perfeccionamiento técnico profesional. Es parte de las capacitaciones, ¿no es verdad? Entonces, poder hacer un alto en las actividades y reflexionar, estudiar, repasar, ¿no es cierto?, aquellos elementos que tienen que ver con la ley, con nuestro quehacer diario. Porque claramente, y muchas veces esto ocurre en el desempeño de nuestras funciones, no recordamos o no repasamos, ¿no es cierto?, se nos olvidan los conceptos legales, etc. Entonces, precisamente es muy bienvenido este tipo de cursos para poder repasar y analizar estas temáticas legales, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la base del desempeño de nuestras funciones, por supuesto, en toda profesión o, ¿no es cierto?, disciplina. Y tiene que tratarse de cursos o estadías que estén programadas y aprobadas. O sea, este tipo de cursos, perfeccionamiento, están previamente programados y están aprobados por la autoridad. Están aprobados, ¿no es cierto?, por el director, etcétera, y por el servicio. Entonces, esto quiere decir de que nada se improvisa. En definitiva, debe haber una programación, una aprobación, y una vez que esto se verifique, entonces, el funcionario va a poder acceder a este tipo de perfeccionamiento
o cursos, que insisto, son tan útiles en el sentido de ir refrescando, de ir repasando aquellos elementos o contenidos de ley que nos regulan y que regulan nuestras actividades. Lo que tiene que ver con el mérito. El mérito es, a la luz de este estatuto, la evaluación positiva. Una evaluación positiva que del desempeño del funcionario haga la comisión de calificación comunal. Esto es importante porque esta comisión de calificación comunal será la encargada entonces de evaluar y establecer, ¿no es cierto?, los puntajes, grados, etc. Entonces, este mérito o evaluación positiva la va a realizar la comisión de calificación comunal. También tenemos un tema interesante que dice relación con el sueldo base por nivel. Sueldo base por nivel. Veamos el artículo 39. Dice la ley, la entidad administradora de salud municipal de cada comuna deberá establecer un sueldo base para cada uno de los niveles de la carrera funcionaria. Cada uno de los niveles. Cada nivel debe tener establecido entonces un sueldo base. Y ese nivel va a obedecer, ¿no es cierto? O dice relación con la experiencia, con los perfeccionamientos, capacitaciones, mérito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí entonces va a estar el nivel de, ¿no es cierto?, la carrera funcionaria, medido en base a esos elementos. Y cada una de esas categorías, de esos grados, niveles, va a tener un sueldo base. Evidentemente. Entonces, el que tenga mayor experiencia, ¿no es cierto?, medido en bienio, mayores cursos, capacitaciones, perfeccionamiento, mérito, etcétera, tendrá un sueldo base acorde al nivel, ¿no es cierto?, de carrera funcionaria. Los sueldos base fijados en conformidad con el inciso anterior serán ascendentes. O sea, van de menos a más. Si no, lo contrario de ascendente es descendente. Aquí es ascendente, va de menos a más, teniendo en consideración el nivel de la carrera funcionaria en que se encuentre, ¿no es cierto?, cada funcionario. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta para definir cada uno de dichos o de esos niveles, los elementos constitutivos de la carrera funcionaria, que ya los mencionamos, ¿sí? Y que van a dar paso, ¿no es cierto?, a determinar entonces cuál va a ser el nivel en que cada funcionario se encuentra. Artículo 37. El sueldo base correspondiente al nivel 15º de la carrera funcionaria no podrá ser inferior al sueldo base mínimo nacional señalado en el artículo 24. Entonces acá el estatuto, ¿no es cierto?, señala un sueldo base que es mínimo, no podrá ser inferior, dice la ley. Y esto como una especie de ingreso mínimo mensual. O sea, acá cada, ¿no es cierto?, atención, servicio, va a tener esta obligación precisamente de tener un sueldo base respecto del nivel 15º que no puede ser inferior al sueldo base mínimo nacional señalado en este estatuto en su artículo 24. ¿Sí? No puede entonces establecerse un sueldo base inferior al que señala este propio estatuto. ¿Sí? Respecto al contrato a plazo fijo. Contrato a plazo fijo. El artículo 40 señala que la remuneración de los funcionarios con contrato a plazo fijo, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 14, se asimilará, y aquí tenemos esto de la asimilación, ¿sí? Se asimilará a los niveles establecidos para el personal con contrato indefinido, ¿sí? Entonces, insistimos, la remuneración de los funcionarios con contrato a plazo fijo, ¿cómo se va a calcular esta remuneración? Bueno, se va a asimilar o se va, ¿no es cierto?, a homologar o se va a hacer similar a los niveles establecidos para el personal con contrato indefinido.
¿sí? Ese va a ser su parámetro de medición. Respecto a los bienios, el artículo 41 establece un número máximo de bienios. Un número máximo. Dice la ley, el número máximo de bienios computables para la carrera funcionaria será de 15 como máximo. El número máximo de bienios computables para la carrera funcionaria será de 15. Y el sueldo base que resulte de la aplicación de este máximo deberá ser a lo menos un 80% superior al sueldo base mínimo nacional, que corresponde a la categoría del funcionario. ¿Sí? Entonces, aquel funcionario que se encuentre en esta categoría, el sueldo base que él perciba deberá ser a lo menos un 80% superior al sueldo base mínimo nacional. Deberá ser a lo menos, o sea, incluso puede ser más. La ley dice simplemente a lo menos 80%. Pero ese debe ser el parámetro. Mínimo un 80% superior al sueldo base mínimo nacional. Respecto a aquel funcionario, ¿no es cierto?, que haya logrado este número máximo de bienios, ¿sí? Sin considerar, ¿no es cierto?, perfeccionamientos, capacitaciones, mérito, etc. Sino considerar solo la experiencia, con este máximo, ¿no es cierto?, de 15 bienios. Y el sueldo base de este funcionario, entonces, no podrá ser inferior, ¿no es cierto?, ni menor a este 80% superior al sueldo base mínimo nacional. ¿Sí? Respecto de las actividades de capacitación, ¿qué nos indica la ley? El artículo 42 nos señala que para los efectos de la aplicación de la carrera funcionaria se reconocerán como actividades de capacitación los cursos y estadías de perfeccionamiento. Cursos y estadías de perfeccionamiento que formen parte de un programa de formación de recursos humanos reconocidos por el Ministerio de Salud. Estos cursos, entonces, y estadías de perfeccionamiento serán considerados, ¿no es cierto?, por la ley como actividades de capacitación. Y estos cursos deben ser parte de un programa de formación de recursos humanos que sean además, ¿no es cierto?, reconocidos por el Ministerio de Salud. ¿Sí? En cuanto al puntaje de las actividades de capacitación, el reglamento va a establecer un sistema acumulativo de puntaje, mediante el cual se reconocerán las actividades de capacitación que cumplan con los requisitos señalados en el inciso anterior y que hayan sido aprobadas por el funcionario como parte de su formación académica y durante su desempeño en establecimientos de atención primaria de salud municipal o en un servicio de salud. Hay, ¿no es cierto?, una forma de medir este puntaje y eso lo establece el reglamento de la ley, ¿sí? Y se asigna, ¿no es cierto?, puntaje principalmente en base a las horas, ¿no es cierto?, del curso, entre otros factores de medición, pero eso lo señala el respectivo, ¿no es cierto?, reglamento, ¿sí?, de la ley. Dicho sistema de puntaje, a mayor abundamiento, dicho sistema de puntaje será común para todas las categorías funcionarias y considerará el nivel técnico, el grado de especialización y duración de las actividades de capacitación. Acá la ley señala, ¿no es cierto?, cuáles son los parámetros para medir precisamente cuál va a ser el puntaje que se asigne al funcionario por el curso que ha realizado. ¿Y cuáles son esos parámetros que nos van a decir o a indicar el puntaje? Nivel técnico, grado de especialización y duración de las actividades de
capacitación. Esos tres elementos entonces nos van a indicar cuáles van a ser los puntos que se van a asignar, ¿no es cierto? Y el puntaje final que tendrá dicha actividad de capacitación. Lo importante acá destacar es que este sistema de puntaje será común para todas las categorías funcionarias, ¿sí? Entonces, aquel que esté en el nivel más, ¿no es cierto?, inferior, va a tener la misma consideración de puntaje, ¿no es cierto?, que aquel funcionario que esté en un puntaje superior, ¿sí? O que esté en una categoría funcionaria superior, en una categoría funcionaria superior, ¿sí? Respecto de los convenios de intercambio transitorio de funcionarios, ¿qué nos dice el artículo 43? Las entidades administradoras de salud del sector municipal podrán celebrar convenios de intercambio transitorio de funcionarios, tanto con otras entidades municipales como con instituciones del sector público y del sector privado, con el objeto de favorecer la capacitación de su personal. Entonces, ¿cuál es la esencia o cuál es, ¿no es cierto?, el objetivo que tiene este convenio de intercambio transitorio de funcionarios? El objetivo es que exista, ¿no es cierto?, un favorecimiento de la capacitación del personal. Ese es el objetivo que señala la ley, no es otro. ¿Sí? No atiende, ¿no es cierto?, quizá a poder mejorar o a poder cambiar las condiciones, ¿no es cierto?, laborales o generar condiciones laborales distintas. No. Este convenio de intercambio transitorio apunta única y exclusivamente, porque así lo dice la ley no da pie a otra interpretación, ¿no es cierto? La ley lo dice claramente, dice con el objeto de favorecer la capacitación. No habla, ¿no es cierto?, de las condiciones laborales ni de otros antecedentes, sino de la capacitación de su personal. ¿Sí? Ese es el objeto, o el objetivo, la finalidad que tiene este convenio de intercambio transitorio de funcionarios. En cuanto a los días autorizados con goce de remuneraciones, días autorizados con goce de remuneraciones. Quiere decir que pueden haber días autorizados sin goce de remuneraciones. Pero el estatuto, respecto de aquellos días que son visados por la autoridad con goce de sus remuneraciones, el estatuto señala que serán hasta por 5 días anuales en el año, con goce de sus remuneraciones. Respecto de qué tipo de actividades, la ley es clara. En actividades de formación, capacitación o perfeccionamiento reguladas por el reglamento. Pero esos son entonces la cantidad de días hasta por 5 días en el año con goce de remuneraciones. Solo respecto de aquellas actividades que tengan que ver con la formación, capacitación o perfeccionamiento, no con otro tipo de actividades, ¿sí?, personales o administrativas u otras, sino que estos 5 días anuales tienen que ver entonces exclusivamente con actividades de especialización, de capacitación, ¿sí? En cuanto a la comisión de calificación, porque claro, podemos preguntarnos quiénes son, ¿no es cierto?, las personas encargadas de calificar. Y la ley establece entonces que va a existir una comisión calificadora, la cual está mencionada en el artículo 44. La ley dice, en cada entidad administradora se establecerá una comisión de calificación que va a estar integrada por un profesional del área de la salud, un funcionario de la entidad designado por el jefe superior de esta. Entonces, repasemos, integrada por un profesional del área de la salud, un funcionario de la entidad designado por el jefe superior de esta, director,
acá seguimos, nosotros inciso siguiente, el director del establecimiento en que se desempeña el funcionario que va a ser calificado o la persona que designe el jefe superior de la entidad, en los casos en que no sea posible determinar este integrante. Y dos funcionarios de la dotación de la misma categoría del calificado, elegidos en votación por el personal sujeto a calificación. Esta es, ¿no es cierto?, la comisión de calificación y quienes la van a integrar. ¿Sí? Artículo 44. En cuanto a las asignaciones especiales de carácter transitorio, asignaciones especiales de carácter transitorio. Artículo 45. Con la aprobación del Consejo Municipal, la entidad administradora podrá otorgar a sus funcionarios asignaciones especiales de carácter transitorio. ¿Cuáles son estas asignaciones? Vamos a ver. Dichas asignaciones podrán otorgarse a una parte o a la totalidad de la dotación de salud y fijarse de acuerdo con el nivel y la categoría funcionaria del personal de uno o más establecimientos dependientes de la municipalidad según las necesidades del servicio. Esto es sumamente importante, porque dice la ley, dichas asignaciones podrán otorgarse a una parte o a la totalidad de la dotación. Puede ser parcial o total, a una parte o a la totalidad. Y fijarse de acuerdo con el nivel y la categoría funcionaria del personal. Nivel y categoría de cada funcionario, eso también es un parámetro. Según las necesidades del servicio. Las necesidades del servicio, entonces también es un parámetro objetivo para poder ver la pertinencia de la asignación especial de carácter transitorio. ¿Sí? ¿Cómo conferimos esta asignación? ¿En base a qué parámetros? Bueno, estos son algunos de ellos. En cualquier caso, dichas asignaciones deberán adecuarse a la disponibilidad presupuestaria anual de la entidad administradora. Este es un tema contable, ¿no es cierto? No podemos establecer asignaciones que sobrepasen o que sean imposibles de financiar. Por lo tanto, esta asignación debe estar comprendida entonces, o debe haber un margen, ¿sí?, para poder asignar precisamente esta asignación especial. Y estas asignaciones transitorias, nótese que la naturaleza temporal de esta asignación es transitoria, no es permanente, no es, ¿no es cierto?, parte de la remuneración, ¿sí?, fija, estable. No, no es base, es transitoria. Y como es transitoria, entonces la ley dice que como máximo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de cada año. O sea, anual, ¿sí? Pero es transitoria. Bueno, respecto de la dotación, este es otro tema importante. ¿Qué es la dotación? El artículo 10 señala que se entenderá por dotación de atención primaria de salud municipal. En adelante, la dotación, el número total de horas semanales de trabajo del personal que cada entidad administradora requiere para su funcionamiento. A la luz entonces de este estatuto, vamos a entender como dotación el número total de horas semanales de trabajo del personal que cada entidad administradora requiere para su funcionamiento. ¿Y cuál entonces va a ser la dotación adecuada? Por adecuado debemos entender, ¿no es cierto?, cuál es la dotación, cuál es la dotación idónea, cuál es la dotación, ¿no es cierto?, que es ideal para la atención. Bueno, el artículo 11 señala que la dotación adecuada para desarrollar las actividades de salud de cada año será fijada por la entidad administradora correspondiente antes del
30 de septiembre del año precedente, ¿sí? Según su criterio, teniendo en consideración los siguientes aspectos, ¿sí? O considerando, según su criterio, los siguientes aspectos. ¿Y cuáles son estos parámetros objetivos para, ¿no es cierto?, poder tener una dotación que sea adecuada? En primer lugar, se debe considerar la población que será beneficiaria, ¿sí?, de la atención, por supuesto. La población beneficiaria. B, las características epidemiológicas de la población referida en la letra anterior. C, las normas técnicas que sobre los programas imparta el Ministerio de Salud. Letra D, la estructura organizacional definida de conformidad al artículo 56, tanto, ¿no es cierto?, los numerales 1 y 2. Letra E, el número y tipo de establecimiento de atención primaria a cargo de la entidad administradora. Letra F, la disponibilidad presupuestaria para el año respectivo. Entonces, esos son los elementos que debemos considerar para tener una dotación adecuada. Y cada uno de esos elementos debe ser justificado, por supuesto, con parámetros, ¿no es cierto?, objetivos, números. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de ingreso a una dotación? Bueno, el artículo 13 señala que para ingresar a una dotación será necesario cumplir con los siguientes requisitos. Primero, ser ciudadano. Acá, ¿no es cierto?, la ley señala una excepción y nos dice que también los extranjeros pueden, ¿no es cierto?, ingresar a una dotación, pero sus títulos deben estar legalizados. Y si hay, ¿no es cierto?, ciudadanos chilenos en, ¿no es cierto?, la postulación, la ley señala que tendrán preferencia, ¿sí? Pero esa es la excepción que el estatuto esgrime. Número 2, haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización cuando fuere procedente. 3, tener una salud compatible con el desempeño del cargo. Número 4, cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos 6, 7, 8 y 9 de esta ley. 5, no estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado o sometido a proceso por resolución ejecutoriada por crimen o simple delito. No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado o sometido a proceso por resolución ejecutoriada por crimen o simple delito. O, ¿no es cierto?, en palabras del actual proceso, ¿no es cierto?, penal, podemos considerar la formalización como, ¿no es cierto?, sinónimo de esto, sometido a proceso, ¿sí? Eso ha entendido, ¿no es verdad?, la Contraloría, ya que esto de sometido a proceso obedece al sistema procesal antiguo, penal, inquisitivo, por lo demás. Pero, si hablamos de condena, hablamos de una persona que ha sido condenada a través de una sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada. Esto es que ya no hay ningún recurso que pueda, ¿no es cierto?, impetrarse respecto de esa sentencia para buscar, ¿no es cierto?, su nulidad, etcétera, o sometido a proceso, que en este caso nosotros podemos entenderlo como la formalización, ¿sí?, por una resolución ejecutoriada. Claro, esto de lo ejecutoriada o que causa, ¿no es cierto?, ejecutoria, tiene que ver con que ya no hay un recurso que pueda interponerse para buscar la modificación de esa resolución, ¿sí? Y la ley especifica de que estos ilícitos tienen que ver con crímenes o simple delito. Por tanto, se excluye, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con las faltas. Son considerados los crímenes y simples delitos. Número 6.
Bueno, y también, ¿no es cierto?, señalar esto de la inhabilitación o la suspensión. No olvidar, ¿no es cierto?, que también es parte de una pena o de una sanción la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos mientras dure la condena, ¿sí? O la suspensión también del ejercicio de función pública. Bueno, también la ley, ¿no es cierto?, lo considera. Y acá, ¿no es cierto?, el numeral 6 dice no haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o medida disciplinaria, aplicada en conformidad a las normas de la ley 18.884 o, ¿no es cierto?, el Estatuto Administrativo, a menos que hayan transcurrido 5 más años desde el término de los servicios. Fíjense que aquí opera, ¿no es cierto?, una especie de prescripción, ¿sí? Porque señala la ley si que pese a haber cesado en el cargo público por calificación deficiente o medida disciplinaria, pero se han transcurrido 5 años desde el término de esos servicios, entonces operaría una especie de prescripción, ¿sí? Eh, por lo tanto, si pudiese dicho funcionario, ¿no es cierto?, exfuncionario, postular nuevamente a dotación. Bueno, vamos a los tipos de contrato. El artículo 14 señala básicamente, ¿no es cierto?, primero, dos categorías que son a plazo fijo o indefinido. ¿Sí? El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, o sea, para los efectos de este estatuto, de esta ley, no de otra, sino de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido los que ingresen previo concurso público de antecedentes de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Funcionario entonces con contrato indefinido, aquellos que ingresen previo concurso público de antecedentes. Asimismo, vamos ahora a los funcionarios, ¿no es cierto?, con contrato a plazo fijo. Se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo aquellos contratados para realizar tareas por periodos iguales o inferiores a un año calendario. O sea, contratados por un año o en un plazo que es inferior a un año. La ley señala que el número de horas contratadas a través de esta modalidad, o sea, a través de la modalidad de contrato a plazo fijo, no podrá ser superior al 20% de la dotación. O sea, en otras palabras, debiésemos tener una dotación de un 80% de funcionarios con contrato indefinido, mientras que solo un 20% máximo contratado a plazo fijo. ¿Sí? Y tenemos una tercera categoría de tipo de contrato. Esta tercera categoría es la que tiene que ver con el contrato de reemplazo. Y como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, este contrato de reemplazo busca que el funcionario sea reemplazado y que básicamente, ¿no es cierto?, ese contrato de reemplazo no puede exceder el periodo para el cual fue, ¿no es cierto?, contratado el funcionario titular, ¿sí?, del servicio. Respecto de la remuneración, artículo 23 de la remuneración. Para los efectos de esta ley, constituyen remuneración solamente la siguiente. O sea, la ley no da paso, ¿no es cierto?, a otro tipo de emolumentos o, ¿no es cierto?, remuneraciones. Dice solamente, aquella que la propia ley señala. Letra A, el sueldo base. ¿Qué dice la ley respecto al sueldo base? El sueldo base es la retribución pecuniaria de carácter fijo. No es transitorio, es fijo. Y por periodos iguales, que cada funcionario tendrá derecho a percibir conforme al nivel y categoría funcionaria en que esté clasificado. O sea, va a haber un sueldo base respecto de cada nivel y categoría funcionaria, como ya lo vimos. O, ¿no es cierto?, que ese sueldo base sea asimilado, de acuerdo con el título segundo de esta ley, ¿no es cierto?, esto respecto del contrato a plazo fijo,
indefinido y que se encuentre señalado en el respectivo contrato. Pero la primera remuneración, ¿no es cierto?, que cada funcionario va a tener o va a percibir es el sueldo base, atendido entonces a su categoría y nivel funcionario. También la ley señala como un tipo de remuneración la asignación de atención primaria municipal, y que es un incremento del sueldo base a que tiene derecho todo funcionario por el solo hecho de ingresar o de integrar una dotación, ser parte de una dotación. ¿Sí? Entonces, todo funcionario que sea parte de la atención primaria municipal va a tener esta asignación y que va, en definitiva, ¿no es cierto?, a hacer un incremento de su sueldo base, va a aumentar su sueldo base por el solo hecho de ser parte de la atención primaria municipal. Letra C. Las demás asignaciones que constituyen los incrementos a que se tiene derecho en consideración a la naturaleza de las funciones o acciones de atención primaria de salud a desarrollar, a las peculiares características del establecimiento en que se elabora y a la evaluación del desempeño funcionario. Estas son, ¿cuáles son estas demás asignaciones? Acá la ley la señala. Primero, la asignación por responsabilidad directiva. Primero, la asignación por responsabilidad directiva. Segundo, la asignación por desempeño en condiciones difíciles. La asignación por desempeño en condiciones difíciles. Tercero, la asignación de zona. Asignación de zona. Y por último, la asignación de mérito. Asignación de mérito. Lo que hemos entonces señalado constituye los tipos de remuneración que este estatuto establece. Y hemos llegado entonces a la conclusión ya de este módulo y les agradezco, ¿no es cierto?, su atención, su estudio, y ya prontamente entonces vamos a comenzar ya con el módulo número 4, ¿sí? Así que muchas gracias, que tengan una linda jornada y ya vamos a continuar entonces con el desarrollo de los demás módulos. Que estén muy bien. Muchas gracias.